Consolados. ¿Quiénes han sido consolados por el Señor? Qué bendición, qué bendición. ¿Cuántos quieren el consuelo del Señor siempre? Bueno, yo le voy a decir algo. Qué bueno que usted quiere el consuelo del Señor siempre, pero ¿qué se necesita para ser consolado? O sea, ¿qué necesita una persona para necesitar consuelo? Pues estar pasando por una aflicción. Así que, ¿quiere usted el consuelo de Dios siempre? Pues sí, mis hermanos, porque todos los días hay algo de lo que el Señor nos va a consolar. A veces parece que nada más pensamos en aflicciones, pero vamos a aprender un poquito acerca de lo que es el verdadero consuelo del Señor. ¿Qué significa ser consolados por Dios? Porque así como cuando usted se enferma, va al médico, el médico le da un medicamento, pues es porque usted está enfermo. Pero hay quien no está enfermo y de todas maneras ahí anda yendo al médico. A eso se les llama hipocondríacos, ¿verdad? Entonces hay quien quizás no tendrá la necesidad de estar siendo consolado tanto, pero siempre se está tratando de hacer como víctima para ser consolado. ¿Sí conoce a personas que siempre se están haciendo la víctima? Sí, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo el Señor nos va a hablar acerca del consuelo en este mensaje. Acompáñeme al Salmo 94, por favor. A partir del versículo 18 vamos a leer dos porciones de dos salmos, solamente como una referencia. Dice el Salmo 94, 18: Cuando dije, estoy a punto de caer, tú, Señor, por tu bondad me sostuviste. Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y alegría. Ahora acompáñeme al Salmo 119 en el versículo 49. Salmo 119, versículo 49 dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que David creía firmemente en esto que estaba él expresando? ¿Qué cree? Porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, finalmente. ¿Usted cree que realmente David creía en la necesidad o la importancia de esperar del Señor para ser consolado por Dios? Evidentemente sí, como muchos otros hombres y mujeres de Dios que tenemos sus testimonios en la Escritura. ¿Por qué él creía esto, mis hermanos? ¿Por qué David tenía la plena seguridad de que el Señor realmente era su pastor y con él nada le faltaría? Que hasta andando en el valle de sombra de muerte, él no tendría temor alguno. ¿Por qué cree? Pues porque él conocía al Señor, nada más por eso. David tenía una relación plena con él y eso le permitía reconocer su misericordia en todo lo que permitía en su vida, bueno o malo. David, como muchos, su vida estuvo marcada por la adversidad. Puedo recordar a José, el soñador. ¿Recuerda ustedes de que fue vendido por sus hermanos, de que fue golpeado? Todo lo que pasó en Egipto antes de llegar a ser primer ministro. Si alguna vez alguien se acercó a consolarlo, la Escritura no registra nada. Ahora, ¿será que él estaba consolado? Sí, por Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. ¿Se imagina usted a los amigos de Daniel en ese horno de fuego siendo aventados y de repente hasta el mismo rey dijo, ¿qué no eran tres? ¿Qué cree que ese ángel de Jehová estaba haciendo en ese momento? Abrazando, protegiendo, consolando. Igualmente Daniel en el foso de los leones. Bueno, David, mis hermanos, igualmente, desde que él comenzó, desde muy joven,
pues su vida no fue la mejor de las vidas, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de las circunstancias que experimentaba, confiaba plenamente en la fidelidad de Dios y en su palabra. Solo así, convencido de la palabra dada a él, de sus promesas, encontraba paz y consuelo. Es lo que dice: tus dichos me han vivificado, en tu palabra me he sostenido. Ahora, ¿cuántos saben que la Biblia está llena de promesas de Dios? Hay muchas promesas de Dios, mis hermanos. ¿Y cuántos están convencidos que el Señor siempre las cumple? Bueno, es una realidad también, pero ¿cuántos comprenden que el cumplimiento de las promesas del Señor estarán siempre enmarcadas en su justicia y su voluntad soberana? O sea, Él es el único que sabe en qué momento contesta, cómo contesta, en su tiempo, de la manera. O sea, nunca va a ser de la manera como nosotros lo pretendamos. Entonces, mis hermanos, conocer al Señor, tener estas convicciones, así como David, así como Daniel, como todos estos hombres, y no solamente estoy hablando, o sea, no solamente podría yo hablar de hombres que están sus testimonios en la Escritura. Muchos, cientos de testimonios a lo largo de nuestras generaciones, en la actualidad, nos dan el testimonio de ser hombres y mujeres que han confiado en el Señor y han recibido su consuelo. Entonces, ¿será que Dios espera que quienes estamos expresando esta confianza, esta convicción de confiar y esperar en Él, Él también está esperando que tengamos esa convicción que tuvieron aquellos hombres? ¿Usted qué cree? Que no sea solamente decir, sí, amén, está bien, Señor, confiamos en ti. O sea, no se trata de momentos emocionales, de repetir palabras, mis hermanos. Se trata de tener convicciones. Siempre ha habido un remanente fiel que, confiando en el Señor, al conocerlo, aceptaron y recibieron su voluntad. ¿Por qué lo digo en este orden? Porque una cosa es aceptar la voluntad de Dios y otra cosa es recibir la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, no, bueno, pues yo acepto la voluntad de Dios, pues total, ya que me queda, ya me tocó así. ¿Será que así se acepta la voluntad de Dios? Y una vez escuché a un hermano, ¿verdad?, desesperado, y dice, pues bueno, ya, si ya me tocó la de perder así como cristiano, pues ni modo. Digo, espérese. No es de esa manera, no es resignación. Recibir la voluntad de Dios es estar convencido de estar guardado, de estar protegido en medio de cualquier adversidad, y así poder experimentar su consuelo, su abrazo y su cuidado. Ahora, yo le voy a decir algo. Esto que yo estoy diciendo es algo que todos ustedes ya han experimentado. Yo creo que todos ustedes han experimentado aflicciones y han experimentado también el cuidado de Dios. No es algo nuevo. Bajo la comprensión que cuando el hombre quedó apartado de Dios, estoy remitiéndome al Edén, desde ese día, a causa de su pecado, bueno, la aflicción ha formado parte de su vida. Tan solo a veces por cubrir sus necesidades esenciales. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Nada más por el hecho de trabajar y comer, vas a tener aflicción. Ahora usted dígame si no cuesta trabajo ganarse el pan diario. Bueno, desde ese momento no es fácil vivir en un mundo que día a día se corrompe más, se deteriora más. ¿Y esto qué genera en el ánimo de las personas? Estoy hablando de la generalidad de la gente. Desconfianza, desánimo, pues a veces por lo que representa solamente suplir temporalmente sus necesidades materiales, físicas y sentimentales. De esa manera, conforme a lo que cree, a lo que tiene, su manera de pensar, sus recursos, pues busca cómo remediarlos. Sin embargo, la mayoría no se da cuenta por su condición que gran parte de las adversidades que está viviendo, incluso los problemas más graves que llegan a experimentar, son generadas por ellos mismos, resultado de sus decisiones,
de su manera de pensar y de actuar. ¿Quién está convencido que mucho de lo que está sufriendo en este momento usted lo generó por alguna circunstancia, por alguna decisión? Nada que tenga que condenarle, mi hermano o mi hermana. Simplemente darnos cuenta que somos seres humanos que fallamos y que necesitamos la dirección del Señor. Y en el momento que sea necesario, pues también su consuelo. Sin embargo, hay quienes difícilmente aceptan no solamente que son responsables de lo que están viviendo, sino que forman parte del problema que están viviendo. Bueno, así estábamos todos. Yo estaba hablando de las personas que no conocen al Señor, mis hermanos. Así estábamos todos. Las cosas debieron haber cambiado cuando llegamos a la fe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor reveló nuestra condición espiritual y moral, pues le dio claridad a nuestra existencia. Nos vimos tal como somos. Cuando usted fue convencido de pecado, fue confrontado con su realidad, cuando usted pidió perdón, se arrepintió, ¿no fue confrontada con su verdadera realidad espiritual? ¿Con su realidad moral? ¿La manera como vivía? Bueno, ahí comenzó el trabajo del Señor, ¿verdad? Esto le da claridad a nuestra condición con la regeneración, que esto ya proviene del nacimiento nuevo. Comienza nuestra nueva vida en Cristo, que no solamente cambia nuestra posición espiritual delante de Dios y nuestro destino eterno, sino también debería cambiar nuestros propósitos. Y digo debería porque muchos siguen de la misma manera. ¿Por qué deberían cambiar nuestros propósitos? Porque al haber experimentado la gracia, el abrazo, el consuelo de Dios, luego con el conocimiento de la palabra, la renovación de la mente, el carácter que el Espíritu va formando en cada uno, bueno, la expectativa de vida tendría que cambiar. No sé, ¿usted qué se imagina? ¿Debería haber cambios solamente por el hecho de que ya somos guiados diferentes? Significa entonces que ahora todo tendríamos que verlo bajo la perspectiva del Señor. Ahora la fe y las convicciones nos deberían llevar o nos deben llevar a no vernos como parte del problema, sino como parte de la solución. Y a eso nos lleva el Señor, mis hermanos. Ahora que vamos a hablar del consuelo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la convicción de que somos una extensión del amor, de la misericordia y del consuelo de Dios. ¿Sabe usted que la iglesia, su misión es para restaurar, para reconciliar, para abrazar, y no para verse siempre como una víctima? Yo voy a tratar de cambiarle un poquito la perspectiva de siempre verse así, a veces como, ay, soy cristiano y ay, el Señor tan bueno, pero está siempre así como en un grito y no en un gozo, en una seguridad, en una certeza. Imagínense adentro del horno de fuego y estar cantando alabanzas. En la prisión como Pablo y Silas y estar adorando al Señor. ¿Se puede usted imaginar en una situación lo suficientemente tensa, grave, crítica de su vida y al mismo tiempo tener la confianza de que el Señor tiene control sobre esa situación? Bueno, a eso nos quiere llevar el Señor. ¿Pero qué necesitamos? Aprender a depender más de Él. ¿Cómo? Fortaleciendo la fe, creciendo espiritualmente. ¿Y eso cómo se logra? Con nuestra relación con Dios, con el conocimiento de la palabra. Eso es lo que va a permitir al creyente, a cada uno, permanecer firmes para no caer en el desaliento o el desánimo ante las situaciones que necesariamente se van a presentar. Y digo necesariamente porque son las aflicciones que solamente por vivir en este mundo todos tenemos que experimentar. Aquí no hay de que porque soy cristiano las cosas son diferentes. Lo que sí cambia es que bajo la gracia de Dios, confiando en su fidelidad, confiando en su cuidado, podemos soportar, estar firmes sin caer en la incertidumbre y el temor de quienes no le conocen. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo.
Como que no, ¿verdad? Pero yo creo que están meditando en poderse convencer que así es, mi hermano. ¿Cuántos creen que como hijos de Dios tenemos una gran ventaja? ¿Nadie? Bueno, están atentos, me gusta eso. Sí tenemos una gran ventaja, pero hay quien no lo entiende, hay quien no lo cree, hay quien todavía está en esa inercia de sentirse como fuera del cuerpo de Cristo, como que no forma parte de. Y a veces hasta sorprende ver cómo se afecta la fe de muchos creyentes cuando la adversidad apenas si toca la puerta, tantito llega algo. Ante cualquier eventualidad su fe se achica y al intimidarse, al llenarse de temor, empiezan a buscar soluciones, pero nuevamente conforme a lo que antes, a las corrientes del mundo. Pues ya estoy hablando de cristianos, ahora sí. Creyentes que todavía tienen una alternativa y no tienen una confianza total en que el Señor está con ellos. Nada me faltará. Han olvidado muchos que la estrechez económica, la pérdida de un trabajo, la dificultad de seguir estudiando para algunos jóvenes, el quebranto de una relación cuando se pierde algo, el deterioro de la salud, la exposición al peligro, el riesgo de morir o la ausencia de un ser querido, siempre ha estado presente. No ha cambiado nuestra forma de nuestro entorno social, no han cambiado las cosas. La diferencia es que ahora bajo la gracia se puede soportar diferente. De ahí la importancia que nuestra fe se fundamente en la realidad de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Y si lo cree, entonces tiene que aprender a depender de su Padre Celestial, con la certeza de que jamás Él va a ser indiferente a su dolor, ni a su aflicción, ni a su necesidad, porque su promesa fue: siempre estaré con ustedes hasta el final de los días. ¿Será que lo creemos o nada más lo decimos? Entonces, afirmados en la fe, vivir con la paz y la confianza que ahora sí nos permita cumplir el propósito que el Señor tiene para cada uno. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de haberlo traído a su luz admirable. Bueno, ser instrumentos útiles que manifiesten el amor, la misericordia y el consuelo de Dios a los demás. Dicho en otras palabras, dar de gracia lo que de gracia han recibido. Vamos a leer 2 de Corintios 1, versículo 3, por favor. Y vamos a aprender el verdadero sentido de por qué somos consolados. 2 de Corintios 1:3. ¿Ya lo tiene? Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué presentación? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas. Le pregunto, ¿lo ha experimentado? Bueno, entonces vamos bien. ¿Para qué? Eso es lo más importante. Para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. El Señor ya nos cambió la jugada. No nos quiere ver como víctimas que siempre estamos viendo qué nos está pasando, qué nos está faltando, qué nos está sucediendo, qué nos están haciendo. No, Él te está consolando para que tú puedas consolar. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. La palabra consolación, el término, el vocablo griego,
se traduce como la capacidad y la disposición de prestar ayuda. Se traduce también como alguien que ha sido llamado al lado de otro para apoyar. Cuando tú le dices a alguien, échame la mano, ¿verdad? ¿Qué dicen por ahí? Méteme el hombro, ¿verdad? O sea, ¿qué es? Es apoyar, es ser soporte. Entonces, si consolar se traduce como estar uno al lado del otro para apoyarle, el consuelo de Dios, ¿qué significa? Que Él estará con nosotros ¿cuántas veces? Siempre. En cada momento, en cada situación que se presente, para guardarnos del mal, para fortalecernos cuando la adversidad acecha, para levantarnos cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos abatidos. ¿Quién no ha estado en una condición así? Pero el consuelo del Señor es completo, es perfecto, es personal, es paternal, es justo a cada necesidad, porque no hay nada que su gracia no pueda sanar, mis hermanos. Nada que su gracia y su poder puedan sostener. Y esa confianza, esa seguridad es la que permite al creyente descansar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde aplica. ¿Usted hace sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Sí. Cuando usted ha vivido situaciones que lo tensan, que lo sobrepasan, y que de repente la gente lo ve y, oye, yo sé que estás pasando por, y te ves tan bien. ¿Por qué? Te preguntan, se asombran. Y bueno, es cuando tú aprovechas para decirle, bueno, es que yo tengo a Cristo en mi vida y pues el Señor es conmigo. Y ahí es cuando hasta muchos te dicen, ya vas a empezar con tu Cristo, ¿verdad? Bueno, pues tú me preguntaste, ¿qué quieres que te diga? ¿Que fue el tendero? ¿Que fue el panadero? No. Bueno, cuando yo experimento esa paz, es porque el consuelo y el cuidado de Dios está en mí. Y como le digo, algo que seguramente todos han experimentado. Y a eso se refirió el Señor cuando dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Fíjese, dichosos los que sufren porque serán consolados. ¿Dichosos los que qué? Pero porque van a ser consolados, porque no van a ser soltados. Porque el consuelo del Señor, mis hermanos, abriga el alma afligida en medio de todas aflicciones, en medio de cualquier pérdida, por irreparable que sea. Su consuelo nos sostiene ante la impotencia, nos acompaña en la soledad. ¿Quién no se ha sentido solo? Desértico. Ahí cuando volteas y no encuentras nada, literal. A veces sientes hasta que las personas que deberían de estar contigo deberían ser las que tuvieran un poquito de cuidado, de misericordia. Pero llega un momento en que tú dices, Señor, somos tú y yo. ¿Quién se ha sentido así? Los hijos de Dios debemos comprender que hay un propósito en su consolación. Además de abrazarnos, además de fortalecernos y acompañarnos, es para que nosotros hagamos ¿qué? Lo mismo. Abrazar, consolar, acompañar a otros en su necesidad, en su dolor. Porque bajo la gracia, el consuelo de Dios es una extensión de su misericordia, pero a través de la iglesia. La iglesia es la única entidad viva que el Señor dejó aquí en la tierra para extender su cuidado, su misericordia y su gracia. Y nosotros, mis hermanos, a tener la convicción de su consuelo, de su cuidado, agradecidos por haber sido alcanzados, pues esto nos tiene que llevar a cambiar nuestra perspectiva de vida, que es lo que el Señor está tratando de decirnos. Mi consuelo es para que tú lleves consuelo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. ¿A quién le gusta recibir misericordia? A todos. ¿Qué necesita usted ser? Misericordioso. Y
sentir misericordia, extender misericordia, no es tener lástima por alguien, sino empatía, porque esto es lo que te va a llevar a experimentar el sufrimiento de la otra persona. Te vas a poner en su lugar, vas a padecer por su causa. Ahí es cuando el Señor nos dice que llorar con el que llora es hacer su dolor tu propio dolor. Eso no significa que tú le vas a resolver la vida. Eso significa que tú vas a estar a un lado de otro para poder consolar en el momento que está pasando por una crisis. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos o hubiésemos querido en ciertos momentos tener a alguien así? Bueno, el Señor nos hace voltear. Dice Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Entonces, si ustedes han pasado por situaciones que les han sobrepasado, adversidades tan angustiantes que les han hecho sentirse abatidos, cansados, enfermos, al grado de perder pues esperanza, no encuentras salida. Si tú estás convencido que Dios es contigo, ¿sería eso suficiente para no desanimarse? Fíjese la pregunta. Si estamos convencidos que Dios es con nosotros, ¿no tendría que ser suficiente para no desanimarnos? ¿Sí? Pero hay hasta quien ha pensado en tirar la toalla, o la ha tirado. ¿Cuántos hermanos o cuántas personas que en un tiempo parecían afirmados en su fe, parecían que estaban dependiendo de Dios de una manera impresionante? Llegó un momento en que las situaciones pues no fueron tan favorables para ellos y se desanimaron, se apartaron. O sea, tenemos que tener una comprensión clara de que por mera condición humana, en mayor o menor proporción, experimentaremos esas situaciones difíciles. Y los cristianos no somos la excepción, aunque confiesen positivo, hermanos, se los digo con sinceridad. Mire, ese tipo de doctrinas, el riesgo es hacerles creer que seguir a Cristo representa inmunidad contra el dolor, el sufrimiento y la escasez. Es como una especie de llevarlos a un matadero, porque cuando tienen que enfrentar las situaciones que sí o sí se van a presentar, no tienen de dónde agarrarse. No hay nada que les pueda soportar, porque alguien les tomó el pelo, alguien les engañó. Y cuando vas con ese alguien y le dices, es que me estoy pasando por estas crisis, estas situaciones, dos respuestas: ¿te falta fe o estás en pecado? Pero jamás se equivocaron. La palabra de Dios no dice eso, mis hermanos. Fíjense lo que dice el libro de Job en el capítulo 5, versículo 6. Se lo voy a leer. Ni la aflicción ni los sufrimientos brotan de la tierra sin razón alguna. O sea, tienen que ser. En cambio, nosotros somos como las chispas, saltamos por el aire tan solo para morir. A ver, ¿ya había leído este? Está bueno para entender. También el salmista dijo, somos como una plantita, una florecita que en la mañana amanece muy fragante, muy frondosa, florece bonita, y en la tarde ya está toda marchita, ya se murió. Bueno, los problemas, la enfermedad, la escasez, la vejez, la muerte, todas estas tribulaciones son experiencias por las que todo ser humano tendrá que pasar, y la negación de esta realidad, ¿a qué nos conduce? A la desesperanza, a la frustración, a la amargura. Pero quienes creen, quienes reconocen la soberanía de Dios, aceptan su perfecta voluntad, pueden confiar, pueden tener la seguridad que serán guardados en todo tiempo, pese a las circunstancias. Pero ¿sabe qué? No todos alcanzan el mismo discernimiento, ni tienen la misma fe para entender, y es comprensible. No todos crecemos al mismo ritmo, no todos tenemos la misma edad espiritual.
Pero precisamente de ahí la importancia del crecimiento, de la fortaleza, para poder entender que ser sostenidos, que ser consolados por Dios en medio de las pruebas, forman parte de la capacitación que nos va a llevar precisamente a la madurez, a crecer espiritualmente. Pero al mismo tiempo nos enseña a ponernos al lado de quienes algún día el Señor va a acercar para que sean consolados. Usted no sabe cuánta gente a su lado está ahí solamente viendo lo que usted dice profesar. Y si usted le está compartiendo a alguien de un Dios glorioso, un Dios justo, un Dios que sostiene, un Dios que provee, un Dios en el cual podemos confiar, y a la primera se empieza usted a balancear, ¿qué cree que va a pensar esa persona? Entonces en su predicación, ese compartir se está convirtiendo más en un tropezadero que en una bendición. Entonces nuestras palabras tienen que ser sostenidas, ¿por qué? Por nuestro testimonio, por nuestras convicciones. El problema de muchos creyentes que todavía son inmaduros o débiles en la fe es que, o por falta de conocimiento, igual, al tener sus expectativas desviadas, y no entender este proceso de gracia, de crecer, pues todo les molesta, de todo se quejan, nada les satisface. Yo sé que aquí en León no hay de esos, están en Aguascalientes allá. De esos que hacen estas preguntas, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? ¿Por qué tantas tribulaciones? Bueno, en principio, pues ¿por qué no a ti? Así como que se lo quieres trasladar a otro. Pero ¿por qué a ti, mi hermano? Te voy a contestar, porque Dios sabe qué es lo que necesitas para crecer y poder consolar a otros. O sea, la manera como tú soportes tus pruebas, la manera como tú vivas tu santidad, siempre va a ser una bendición para el que está a tu lado. Dice 2 Corintios 4:17, acompáñame. El apóstol Pablo está hablando evidentemente de las circunstancias difíciles por las que él pasaba constantemente. ¿Usted cree que el pastor, era pastor también, el apóstol pasó por situaciones difíciles? Siempre. Pero él dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? Fíjese todo lo que le pasaba y dice que era una leve. Produce en nosotros una vez cada más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternos. Ese es el problema. Cuando estamos fijando nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas tangibles, en lo de abajo, en lo que se va a quemar, lo que se va a perder, lo que se va a quedar aquí, lo que no es eterno. Y entender esto hará que las aflicciones sean aprovechadas. Fíjese lo que dije, que las aflicciones sean aprovechadas. El que tú aproveches tus aflicciones bien va a representar que en cualquier momento vas a dar de gracia lo que de gracia recibiste, pero para que un corazón esté dispuesto a entregarse así, pues antes es necesario el quebranto. Es necesario que el Señor trate con nosotros. Entonces, mis hermanos, lo otro significaría permanecer indiferentes ante la aflicción ajena, al estarnos preocupando solamente de nuestras causas, al estarnos viendo precisamente siempre como víctimas o que nuestros asuntos son más importantes que los de los demás. Cuando usted está en medio de una aflicción y llega a conocer la vida de alguien o el testimonio de alguien y le platica por lo que está pasando a esa persona y se queda usted, caray, ¿y cómo le hace? Pues antes de preguntar cómo le hace, deberíamos de avergonzarnos. Esta persona está sosteniendo una gran lucha, una gran piedra encima, trae un dolor insoportable y nosotros nos acabamos de machucar un dedo.
Ya estamos dando los alaridos y empiezas a ver a tu alrededor y dices, ah, caray. A eso nos lleva el Señor, mis hermanos, a no permanecer indiferentes como aquellos religiosos que dejaron a un hombre moribundo. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Y pasó el sacerdote muy religioso, muy piadoso, cumpliendo sus deberes, pero ni lo volteó a ver. Y pasa el levita, el servidor de Dios, el siervo de Dios, y ni lo quiso tocar porque eso contaminaba. Pero un hombre compasivo y misericordioso de una raza que nadie quería, hizo lo correcto. Mire, todavía podemos ver que hay quienes por una mente no renovada no pueden ver al Dios de misericordia y consolación que extiende su consuelo, su cuidado, solo porque es bueno. No han comprendido lo que significa buscar primero el reino de Dios y su justicia en Cristo, esperando que las añadiduras, el Señor las extienda sobre sus vidas, porque sabe que las necesitan. Estamos más enfocados a ir por las añadiduras sin interesarnos en el reino de Dios. Quien piensa así ignora que no se trata de evadir las situaciones adversas, sino de recibir el consuelo de Dios y valorarlo, porque eso representa el abrigo, la fortaleza, el ánimo, no solamente para que tú resistas tus propias aflicciones, sino para que seas bendición a los demás. Y cada condición, mis hermanos, cada situación que presentes formará parte, o sea, será un instrumento para formar parte de tu carácter. Mira, cada prueba que pases fortalecerá tu espíritu para que en algún momento tú hagas lo mismo. Y las crisis se pueden presentar en cualquier momento, de cualquier manera, en casa, en familia, con los hijos, una mala decisión, un problema de escasez, una enfermedad. Mire, todo aquello que perturbe, que trastorne, que afecte la paz, la integridad física, emocional, si no se le da el lugar correspondiente, si no se trata de manera correcta, tú mismo lo vas a transportar, lo vas a transformar en una crisis, cuando no le das su lugar. O sea, tienes que aprender a ver el problema, a ver las circunstancias y valorarla, darle el lugar que merece y confiar en Dios. Tener paciencia, tener confianza, tener sabiduría. Hay cosas, hay asuntos que se remedian con fe, otros se remedian con sabiduría y con fe. O sea, no van peleados. Pero es importante subrayar esto. Esa reacción va a depender del carácter o de la madurez del creyente. Tu manera de reaccionar, tu capacidad de resistencia ante las crisis van a depender de tu carácter. Ahora, como cristianos, yo estoy hablando como hablaba Pablo, Pedro, confiando en que por ser cristianos tenemos ese espíritu, ¿verdad? Entonces, todas nuestras reacciones y todas nuestras decisiones van a depender en gran manera del carácter que está siendo formado en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el carácter que el Espíritu Santo está formando en ti y en mí? El carácter de Jesús. Entonces, viene la pregunta, considerar personalmente qué tanto del carácter del Señor se está formando en ti. Y esa sería una autoevaluación, porque va a ser lo que determine tu caminar, pero también tu actitud ante lo que se presente. Miren, el Señor nos lo advirtió como un hecho inevitable e ineludible el que tuviésemos que pasar por aflicciones. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán carros último modelo, casas muy grandes, dinero en el banco. ¿Sí? No. ¿En el mundo tendrán? Otra vez. Ok. ¿Sí está consciente de eso? Entonces,
ahora viene la parte mejor, pero confíen, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Todo lo que el mundo te quiera agredir, todo lo que venga del mundo que quiera desequilibrarte, sacarte de balance, quitarte tu paz, yo lo he vencido. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Tendremos confianza en que sí es? Por eso, mis hermanos, uno de los instrumentos o recursos necesarios que el Señor usa para formar el carácter, para que crezcamos espiritualmente y fortalecer la fe de sus hijos, aunque no nos agrade, van a ser las crisis. Aunque no nos gusten. Y abundan los testimonios de hombres y mujeres que no solamente nos sirven de ejemplo, también nos pueden llevar a identificarnos en cómo se esforzaron, en su perseverancia, pero también en sus pocas virtudes, en sus muchos defectos, en sus luchas, sus caídas, sus malas decisiones. ¿Ustedes creen que quienes sirvieron al Señor todo les fue bien? ¿Siempre reaccionaron bien? No, mi hermano. Mire, ¿recuerda cuando Pedro caminó sobre las aguas? Con todo lo que podamos decir de Pedro por su manera tan abrupta de reaccionar, pero caminó sobre las aguas, mientras tenía la mirada puesta en el Señor. Pero cuando dejó de mirar al Señor y se empezó a hundir, ¿cómo gritaba? Sálvame, Señor, que me hundo. Bueno, la mano del Señor lo sostuvo y lo puso a salvo. Sí le dijo: hombre de poca fe, ibas bien porque tenías la mirada puesta en mí, porque estabas confiando. ¿Se acuerda de Elías, el profeta? Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento. Bueno, él tuvo un impresionante respaldo de Dios en ese monte Carmelo, donde pues el Señor hizo un milagro en ese altar, quemando el altar completo con todo y el animal y mojado, agua. Ahí con ese respaldo, bueno, sabemos la historia, pero una amenaza, ni siquiera Jezabel se lo dijo personalmente, una amenaza: lo voy a mandar matar, fue suficiente para que Elías saliera corriendo. Dice Primera de Reyes 19:3, yo se lo leo. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo, se fue a Berseba, de la región de Judá. Y ahí dejó a su criado, se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morirse. Exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Por una amenaza. Había tenido todo el respaldo del Señor. Pedro caminó sobre las aguas, se recostó bajo la sombra del enebro, quedó dormido. Más tarde un ángel vino, lo despierta, le dice: levántate, come. Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas, una vasija con agua, comió y bebió y se volvió a dormir. Mire qué concho, o qué confiado. Ahí sí confiaba en el Señor. ¿Creen que sabía quién le había puesto esa provisión? ¿No se le hizo extraño levantarse, pan, comida y me vuelvo a dormir? Ahí tenemos una forma muy especial de reaccionar. Pero el ángel del Señor volvió segunda vez, lo despertó y le dijo: levántate, come. Otra vez le da de comer, le está demostrando su cuidado, pero le dice: todavía tienes un largo camino por recorrer. Mire, ¿alguien habrá caído en una crisis tan severa después de haber recibido el respaldo de Dios? ¿Cuántos han recibido el respaldo de Dios? Que han visto su respuesta, su cuidado, los ha levantado y van para adelante. Y ahí sí, en victoria, hermano, aleluya, gloria a Dios. Ahí el cristianés sale con todo. Pero comienzan las aflicciones y nos empezamos a internar en el desierto. Mis hermanos, quizás en algún momento es necesario que un ángel venga a nuestra vida y nos diga: levántate, come, porque tienes todavía un camino que recorrer. ¿Y sabes qué? El Señor siempre nos pone a alguien que nos da una palabra de aliento, alguien que nos pone el hombro, y alguien que al haber pasado por sus propias pruebas, por sus propias aflicciones, ahora sabe lo que representa
la necesidad de otros. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que estos hombres, de los ejemplos que puse, Pedro, Elías, Daniel, David, pudieran salir adelante? La revelación del Señor en su vida. Esto afirmó sus convicciones, les permitió en medio de todas esas crisis de recuperar su fe, sostenerse en su fe y cumplir, lo más importante, cumplir con el propósito para el que fueron llamados. Ahora, ¿creen que esto es también para nosotros? Pues como tres creen. ¿Creen que esto es para nosotros también, mis hermanos? Mire, solo la revelación del Señor y la seguridad de nuestra salvación, ¿está usted seguro que es un hijo de Dios? Se lo decía yo hace rato. Bueno, te va a llevar a reconocer que en esa condición tú tienes esa ventaja por encima de quien no conoce al Señor. Y tú estás siendo moldeado por Dios para que cuando las circunstancias se lleguen a presentar de manera cotidiana, circunstancial, extremas, bueno, podemos confiar que nada sale del control del Señor. Mire, así como una pieza de hierro se forja en un yunque, sí, bueno, ya estoy hablando de algo muy antiguo, pero sí sabe lo que es un yunque y cómo se forja una pieza de hierro. Mire, a mayor cantidad de golpes, mayor maleabilidad. Entonces, si usted necesita ser maleable, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Mayor cantidad de golpes. A veces uno necesitamos más, a veces uno necesitamos marro. Y todavía dices, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues nada más ve cómo vives, ve cómo reaccionas. Por ahí dice un dicho mexicano, del tamaño del sapo es la pedrada. Bueno, el oro se pasa muchas veces, varias veces por el crisol a temperaturas altísimas para quitarle toda la escoria. Y a mayor calor, mayor pureza. Una pieza de barro se moldea en un banco de alfarero para ser torneada con manos suaves, pero al mismo tiempo con instrumentos punzantes. Y es usted esa pieza de barro. Ahí el Señor está pues dándole forma a esa vasija preciosa con agua, se siente bonito. ¿Sí se siente usted bonito? Sí, cuando lo están acariciando y le echan agüita, sí. Imagínese la vasijita, pero de repente la vasija está bien bonita y el Señor dice, no, a esta vasija hace falta un poquito de estilo, y agarra una cuchilla y le empieza a meter para hacerle una figura. Usted es esa. ¿Qué sintió con la cuchilla? Y ya la terminó. ¿Y qué va a hacer el alfarero? La tiene que meter al horno para que dure 1000 grados y sale usted del horno. Pero ahora el Señor lo vio tan bonita la pieza que le quiere poner un filito de oro y se lo pone. ¿Y qué cree? Horno. Y lo saca y la ve bien bonita y ahora la quiere ser funcional y le pone unas orejitas de algo. ¿Y qué? Horno. Y el Señor le va a meter al horno cuantas veces le dé la gana porque Él quiere que usted sea un vaso útil. Ahora, dígale algo al alfarero para que haga esto y empiece de nuevo. Mejor ser maleables, ¿verdad? Bueno, ese trabajo del artesano, del alfarero, es el que hace el Señor en el corazón de sus hijos para hacer los instrumentos dóciles, moldeables, obedientes. ¿Por qué? Porque está preparando a quienes van a continuar su obra. Entonces, si algunos están pasando por experiencias dolorosas o situaciones que ni siquiera alcancen a comprender, no se sorprendan. De hecho, mis hermanos, les recomiendo que no se quejen. No traten de evitarlas, no van a poder hacerlo. Mejor disciernan y pregúntenle al Señor, pero no le pregunten por qué. Mejor pregúntenle, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás demandando? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito entregar? Porque lo más seguro que te está preparando para que tú consueles a otros. Recuerda que solamente puedes decir lo siento cuando has experimentado una prueba. Les comentaba anoche
que, bueno, yo asistía a muchos funerales mientras todavía tenía yo a mis padres. Y llega uno y lo siento mucho y abrazas a la persona. Ahora, ¿era sincero ese abrazo? Sí. Pero no fue hasta que perdí a mis padres, cuando llegué yo ahora con alguien que los ha perdido, y al abrazarlo le digo, lo siento mucho, porque ahora sí siento lo que él está sintiendo. ¿Sí se da cuenta de eso? Pasé por esa prueba. Entonces, cuando alguien ha experimentado ese dolor, el que sea, nadie mejor de llevar consuelo a quien está pasando por una situación similar que el que lo llegó a vivir y salió adelante. ¿Se da cuenta que las pruebas son necesarias para que usted sea bendición? Entonces el Señor nos está cambiando la perspectiva. No somos víctimas, somos parte de una solución. Si está sufriendo alguna situación, confíe, no desfallezca. ¿Será que Dios sí puede cambiar nuestra tristeza en gozo? ¿Será que puede suplir toda necesidad? Sí. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender el proceso que el Señor está pasando a cada uno. Poco antes de ir a la cruz, el Señor Jesús le dio consuelo a sus discípulos, encerrándoles, dándoles una promesa que alcanza a todos los que creemos en Él. En Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Con esa convicción, mis hermanos, muchos siguieron a Jesús, cumplieron su misión y lo siguen en la actualidad, sabiendo que su cuidado, su consuelo los va a acompañar. ¿Recuerdan cuando Pablo fue llamado por el Señor al ministerio? Pablo estaba en un lugar cegado, manda a Ananías a que le imponga manos y le dice, ve porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes, los hijos de Israel. O sea, está dándole a entender el ministerio que le va a dar a Pablo, que es evangelizar a todos los niveles, establecer iglesias, ¿sí? Pero en el versículo 16 le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, no solamente lo mandó con un ministerio en el cual lo respaldaba. Él sabía que tenía que padecer por el nombre de Jesús, que ser sembrador de la palabra produce padecimiento, que el caminar del cristiano no es fácil. Ahora, ¿creen que estas palabras fueron solamente para Pablo? Póngale su nombre, instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra delante de donde el Señor los ponga, mis hermanos. Pero al mismo tiempo nos va a enseñar cuánto habremos de padecer. Pablo testificó cómo que Dios permitía situaciones que cada día rebasaban su entendimiento por amor a Él. Todo eso lo hacía depender cada vez más de su gracia. Así fue como pasaban las pruebas, las tribulaciones, con el propósito de aprender, de experimentar, viviendo situaciones abrumadoras. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1:8, así rápidamente para ver este pasaje. Dice 2 de Corintios 1:8. ¿Ya lo tiene? Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. O sea, estaban ellos ya pues convencidos de que no iban a pasar de ahí.
pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál es tal la confianza de Pablo, de Silas, de Bernabé, quienes lo acompañaban? Que conocedores del ministerio que les había dado, del llamado que les había hecho, ellos confiaban que aunque les fuera quitada la vida, el Señor sabría qué hacer, pero ellos iban a continuar con el llamado, con el trabajo, la obra a la que fueron llamados. Y si Dios permitió que sufrieran de esa manera, fue para que aprendieran a no confiar, dice, en sus fuerzas. Así los llevó al límite. Dios es soberano, mis hermanos, y Él conoce lo que viene adelante. Él sabe los propósitos que se habrán de cumplir en la vida de cada uno de nosotros, pero el trato es personal y el tiempo es determinado para cada uno. El Señor no trata de manera, puede ser semejante, pero no igual en cada uno de nosotros. Por eso el problema de compararnos. ¿Por qué a él de esta manera? ¿Por qué ella así? ¿Por qué ella casi no sufre? ¿Por qué ella tiene todo? ¿Por qué él no tiene nada? Mi hermano, no cuestiones, no preguntes. Dios sabe el porqué para cada uno y hay un propósito para cada uno. Pedro experimentó la disciplina a su orgullo. ¿Y cómo? Con el dolor de haber traicionado a su maestro. Pero jamás estuvo solo. Cuando Pedro decía con esa insensatez, con esa parte tan especial de él, aunque todos se escandalicen de ti esta noche, yo no me voy a escandalizar. Y el Señor le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. O sea, Satanás te va a zarandear. Yo lo he permitido. Lo único que he hecho es rogar para que tu fe no falte. Fíjense las palabras. Y cuando regreses de esa prueba, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Cree que eso también es para nosotros? Sí. Nos pasa por circunstancias, para que confirmemos nuestra fe a otros. A Pablo le dio un aguijón para tratar con su carácter. Dice: para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Fíjese la palabra que usó. O sea, el Señor le permite a Satanás, o sea, Satanás no puede actuar por su cuenta. ¿Sí sabía usted eso? Le da un aguijón. Y Pablo dice: he rogado 3 veces que me lo quite. Y el Señor me dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo le dijo: cancelo tus palabras, Señor, no lo recibo. No, mis hermanos, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Así permitió las aflicciones en la vida de muchos de sus siervos. Cuente el que guste: Abraham, Noé, Job, Jacob, Moisés, Josué, Esther. Pruebas donde su presencia siempre les acompañó, todo con el propósito de fortalecerles para bendecir a quienes compartieron su generación. Y al mismo tiempo preparaba las bendiciones para que a través de ellos quedaran escritas como testimonio para nuestra edificación y consuelo. El trato del Señor no ha cambiado, mis hermanos. Entonces, Él nos lleva a meditar un poco qué tanto confiamos en Él, pero al mismo tiempo qué tanto estamos dispuestos a ser instrumentos de bendición y de consuelo para los que son testigos de nuestra fe, para que ellos conozcan al único que los puede sacar de la condición en que viven. Mis hermanos, ¿sí saben que hay mucha gente a su alrededor que está viviendo situaciones terribles, nada más por el hecho de no conocer a Jesucristo? Nada más por saber el destino eterno al cual ellos están expuestos. Eso sería suficiente para llenarnos de misericordia y acercarnos. Dios nos amó, mis hermanos, y lo hizo evidente
enviando a su Hijo Jesús para nuestra redención. Entonces, ya no se resistan, que su dolor no sea en vano, mis hermanos. No trato de hacer con esta una charla motivacional, no, mis hermanos, sino de establecerles convicciones, porque ustedes han expresado que confían en Dios, que tienen la certeza de que son hijos de Dios. Entonces, recuerden esto: si el grano no cae y muere, no da fruto. Entonces es necesario morir para dar vida. Y quienes están viviendo alguna situación que los hace sentirse tan angustiados, que solamente ven sus problemas y se han olvidado que el Señor está con ustedes, que hay un propósito por el cual están pasando por esto, bueno, mis hermanos, es tiempo de convencerse de la suficiencia de Cristo, de su consuelo y el propósito que tiene para cada uno. Así ustedes podrán tener en su corazón el deseo de ceder su voluntad, abrirlo a ser fortalecidos para bendecir a quien el Señor ponga a su lado. Entonces, dejaremos de vernos como víctimas, veremos que somos dichosos por llorar, porque seremos consolados, pero para consolar a otros. Y termino con esto. Palabras de Pablo, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros los que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Porque somos la iglesia de Cristo, mis hermanos. Nada más por eso. Entonces, ¿quién quiere pasar al otro lado? ¿O quién se quiere quedar? Medítelo. Acompáñame a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias. Mira, mi hermano, si en este momento estás pasando por una situación difícil, que seguramente alguno lo está, seguramente hay crisis, hay situaciones que parecen, pues, que no se pueden sobrepasar, que te están llevando al límite. Confía, solo confía, solamente entrega, solamente establece tu condición de hijo de Dios, pero no como decretando porque soy hijo, no, apelando a su misericordia, porque sabes que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que es Dios de toda consolación. Y haz lo que puedas hacer y lo que tengas que hacer dentro de lo honesto, de lo honrado, de lo justo. Haz lo que es posible y déjale lo imposible al Señor, si confías en Él. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Como siempre, muchas gracias por recordarnos primeramente quién eres tú, el Dios de misericordias y de toda consolación, el Dios fuerte, el Dios que todo lo puede, el Dios consolador, en el cual podemos confiar, las manos en las cuales podemos descansar. Y también por recordarnos quiénes somos nosotros. Sí, somos tus hijos, Señor, pero tenemos que reconocer nuestra debilidad, lo vulnerables que somos,
nuestra facilidad para tomar malas decisiones, nuestra necesidad de ser guiados. Aumentanos la fe, Señor, como decían tus apóstoles. Y permite que tu gracia siga sobre nosotros, Señor, porque te necesitamos tanto, Señor. Hemos aprendido a depender de ti de tal manera que sabemos que fuera de ti nada hay. No queremos ser ese pámpano que es desechado, que cae. Queremos estar afirmados en la vid verdadera. Queremos recibir tu vida, Señor, y estar así hasta el día que tú regreses por nosotros o nos lleves, en la confianza de que jamás seremos dejados de tu mano. Muchísimas gracias, Padre. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares y dales convicción de quién eres tú. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. De pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán, y aunque sea fiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es verdadero, lleno de amor. Nunca pasará, y aunque sea fiel, tú siempre eres fiel. Tu pensamiento no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca,
sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú, mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. 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 Gracias, Señor, por tu consuelo.